Buenas tardes amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast, hablamos y aprendemos. Tengo como invitado desde Argentina a un amigo profesional en coaching, su nombre es Walter. ¿Cómo estás, Walter? Hola Juan, muy buenos días, buenas tardes para todos los que estén escuchando el podcast. Un placer que me hayas invitado a acompañarte en este proyecto. Gracias, Walter. ¿Podrías presentarte brevemente para la audiencia? Sí, 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 cómo no. Yo soy Senior Coach Ontológico Profesional. Me dedico a trabajar con organizaciones, fundamentalmente organizaciones y el sector público aquí en Argentina. Soy socio titular en una consultora denominada IDS Coaching y Mentoring, y además de eso me desempeño como entrenador de coaches en distintos lugares de Argentina, a través de Internet en el exterior, en lo que es Centroamérica, Estados Unidos, y también facilitador del postítulo de coaching organizacional y ejecutivo, tanto en Argentina como en el exterior. Así que bueno, un poquito eso es a lo que me dedico hoy en día. Gracias, Walter. El tema de hoy para compartir con la audiencia es el coaching organizacional. He sabido que el coaching ya tiene bastante tiempo dentro del mercado, pero aún así sigue la vigencia porque todavía se observa esos famosos pues problemas relacional de convivencia entre el empleador y los empleados. ¿Qué me puedes decir al respecto, Walter? Sí, correcto. Mira, el coaching tiene más de 20 años actualmente, y este de no perder vigencia y verlo más tal vez como una tendencia que como una moda, cada día se va demandando más. Acá, por ejemplo, en Argentina, que es el lugar donde resido, está demandando cada vez más coaching, a diferencia de que haya sido algo temporal. Se trabajó durante bastante tiempo, varios años, solamente a nivel de las empresas nacionales grandes o multinacionales, y en los últimos años podemos ver cómo se ha trasladado a las empresas medianas, a las empresas pequeñas, incluso al Estado, la demanda de coaches, tanto para la parte organizacional como la parte política. Y esto que me traes es muy interesante del respecto de las relaciones. Nosotros desde la consultora entendemos que las relaciones son la clave de todos los resultados que tenemos cuando hablamos de coordinación de acciones con otros. Y cuando visitamos las organizaciones para acercarnos y de algún modo tener un diagnóstico o revisar qué es lo que está pasando, porque quien te contrata es el empleador, no te contratan los empleados, no te contratan, te contrata el empresario dueño, porque hay cosas que no están funcionando. Y una de las cosas que nos encontramos con bastante frecuencia es las posturas. Una Ujú. postura desde el punto de vista del empresario y otra postura muy enfrentada o contradictoria desde el punto de vista del colaborador, de los miembros de los equipos. Entonces encontramos como alianzas, ¿no? Los líderes y el empresario por un lado y los equipos colaboradores por el otro, como si fuera un tironeo, ¿sí? Mm, Una guerra de poder ujú. respecto de que no hay como un equilibrio. Entonces tenemos el empleador que reclama más compromiso, que no se hace lo que pide que se haga, que cada vez hace menos, que se pide determinados objetivos y no se logran. Y del otro lado te encontrás con frecuencia grupos de colaboradores que te dicen cada vez que se despide a alguien, ese puesto no se vuelve a cubrir y reparten las tareas que esa persona tenía entre nosotros. Siempre están pidiendo más y no hay falta de reconocimiento. Nos encontramos con que mi jefe o mi líder cercano no me reconoce, no me comunica como debe ser. Y empieza a ver como, visto desde afuera, como coaches, que es lo que nos compete a nosotros, lo que vemos es que hay una relación que se fue rompiendo con el tiempo, o se fue dañando, o se fueron alejando las partes. En un inicio la relación era de una determinada manera, y con el tiempo se fue socavando y hasta perdiendo la confianza, te diría. Una ¿Sí? pregunta, ahorita que has hablado esa última parte, me ha hecho recordar esa relación de pareja cuando uno está con la novia, y pasa algo y la relación Ujú. se pone un poco difícil. Algo así no es, ¿tú crees en la relación empleado y empleador? Sí, si hay algo que a mí me gusta traerlo, yo tengo un enfoque muy sistémico al mirar las organizaciones.
Y la humanidad en su conjunto no ha logrado salir del tipo de organizaciones que están eh, de algún modo emuladas, ¿sí? O copiadas de la primera organización que nosotros conocemos, que es la pareja, la Ujú. familia, digamos. No la pareja, sino la Exacto, familia. exacto. Ujú, Hacemos nuestras empresas como hicimos, como conocemos la familia, ¿no? ujú, Y eso lo vamos replicando. Después, incluso la forma de organizar los organigramas parece una familia, ¿no? ujú. Y no hemos evolucionado recién ahora con la aparición de la agilidad, de los equipos más horizontales, donde se utilizan técnicas o metodologías ágiles, con estructuras liberadoras sobre todo, que llevan a que el foco sea el proyecto y no la jerarquía. Y La persona, exacto, el esa, poder de la claro. persona. Ujú. Imagínate que eso está buenísimo. Yo te puedo Sí, decir, están buenísimas las estructuras liberadoras, están buenísimos las metodologías ágiles, pero chocan con todos los paradigmas que tenemos adentro, ajá. con todos los mandatos que tenemos adentro cada uno de nosotros sobre cómo debería ser. Entonces está el cómo debería ser y Ujú. está esta metodología nos va a llevar a un lugar mejor. Entonces hay todo un espacio que necesitamos aún transitar de transformación de creencias y paradigmas arraigados de que la organización es de una determinada manera para que pensar lo que son equipos para el logro de objetivos. Una Y pregunta, bueno, Walter. sí, Hasta ahí me has hablado cosas interesantes que son actuales y el efecto pandemia que todavía lo estamos viviendo, ha sí. hecho que pasemos de un trabajo, ya que estás hablando de estos enfoques ágiles, de una forma disruptiva, pues, ¿no? Que se maneja ahora muchas metodologías en el Ujú, trabajo, pues sí o sí, la pandemia yo veo que a la mala, porque hay que decirlo así, a la mala, la gente ha cambiado, pero no todos ujú. han cambiado porque han querido cambiar. Han tenido que cambiar porque pues les han cerrado la puerta del negocio, tienen que tener una cartera de Claro. clientes. ¿Cómo has visto tú esa diferencia entre un cambio porque yo quiero cambiar y un cambio porque me siento obligado a cambiar? ¿Cómo lo has visto en las empresas tú, Walter? Bien, acá te puedo hablar de dos experiencias. Uno, te lo puedo hablar de que yo transité ese cambio estando trabajando en relación de dependencia en una multinacional Ujú, años atrás, antes de la pandemia. A mí me fueron anticipando en unas formaciones que había tomado con gente de Inglaterra, que en Inglaterra ya se estaba viviendo el teletrabajo. Y me decían, no va a pasar muchos años en que ustedes lleguen a eso. Y eran personas de la misma empresa en la que yo trabajaba, y decía, ah, mirá, nos vamos hacia el teletrabajo. ¿Cómo será eso? Me lo decían allá por el año 2014, 2015. A partir de 2016, te diría, ya me empezaron a hacer menos horas presenciales en oficina, y ujú, fue como una transición. Yo tardé aproximadamente 2 años a pasar al teletrabajo completo, incluso antes de la pandemia. Yo para la pandemia ya estaba preparado para el teletrabajo, pero no pasó así con el resto de las personas. Fue completamente disruptivo, completamente de un día para el otro ujú. y bajo la modalidad de, si no lo aprendes, está fuera. Sí, pues. Entonces, es aprendo a teletrabajar o me quedo fuera de mi trabajo. Y Ujú, eso tiene un impacto, ¿sí? Porque no solamente va contra el impacto de la realidad misma, de tu actividad a diario, sino que va contra el impacto del deber ser, que es muy poderoso, aunque lo dejemos por ahí de lado, el ujú. que las cosas son de una determinada manera, debería ser de una manera, ¿cómo me va a mandar a trabajar desde mi casa? Mm, sí, es verdad. ¿Sí? Y esas cosas yo te lo digo porque es algo que yo he observado y quería tu Ujú, opinión, porque ahora que ya un poco se ha flexibilizado el tema del trabajo y muchos trabajos ya están volviendo a la presencialidad por las características ujú. propias del trabajo, pues aún así, no se ve lo que se vio en la pandemia, una agilidad digital y un poco también ha bajado eso, no sé cómo tú lo has visto. En cuanto a eso, sí, lo he visto. De hecho, las empresas, antes de volver a la presencialidad, en muchos casos, hicieron encuestas a sus trabajadores viendo cuántos querían seguir en la virtualidad,
cuántos querían una modalidad mixta y cuántos querían volver al presencial 100%. En la mayoría de las encuestas se encontraron con que el 80% de los trabajadores querían seguir en el teletrabajo, al menos acá en Argentina. Ujú. Un porcentaje interesante no tenía problema en seguir en teletrabajo, le gustaría algo presencial, en una modalidad distribuida, y son muy poquitos los que querían presencial 100%. Ujú. Eh, pero, asimismo, ese año, diría el primer año de la pandemia, las personas se sobreexigieron en el teletrabajo. Dieron mucho más de lo que estaban acostumbrados a dar o de lo que es natural dar como ser humano dentro de una Claro, organización, lo cual hasta te diría, volvió más eficiente las organizaciones, las organizaciones les encantó, pero fue sobrenatural porque se perdía eh, el equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral. exacto. Contrario a lo que los empresarios creían de que era dañino para la empresa, o sea que el empleado iba a rendir menos estando en su casa, no, hay algo que se generó ahí que hizo que el trabajador eh, trabaje más de lo que trabajaba antes. Y donde se vieron dañados los problemas o perjudicados es con las relaciones de familia, en las parejas, con los hijos. La persona trabajaba, no lograba aprender a hacer sus propios cortes como si hubiera estado en la oficina. Entonces, a Claro. veces te encontrabas con un empleado trabajando desde la mañana temprano hasta última hora de la noche, Mm, porque recibía un mail y bueno, ya que estoy en casa, abro la computadora, respondo el mail. No pasa nada. El tema es cuando mm, te fuiste acostumbrando y respondías mail 24 horas al día, ¿no? ujú. Interesante, Y sí. sí, Yo, para yo veo, mí, yo sí, veo sí, continúa. que lo que tú dices es muy interesante porque en el fondo son hábitos que se han tenido que pasar de un escenario a otro escenario y que en el tiempo las circunstancias ha hecho que las personas puedan tener ese tipo de actuación. Y como estamos hablando en el tema del trabajo, el Ujú, trabajo ha evolucionado en cuanto a su dinámica porque las organizaciones ahora tienen más uso de tecnología. Entonces, cuando hay más uso de tecnología, pues es un poco más la orientación del trabajo a esta dinámica tecnológica y la dinámica tecnológica es pues muy rápida porque es la ujú. tecnología. Entonces Sí, ha si no te hecho, quedas atrás. ajá, y eso ha hecho que la persona sí o sí pues mire cosas que antes no miraba, porque yo conocí, te comento, Walter, personas que Ujú, no eran muy amigables con la tecnología y como la presencialidad te daba muchas opciones, seguían claro. manteniendo esa tradición. Pero cuando pues se prohibió, pues, ¿no? Del dar el tema de esa forma de trabajo tradicional por medidas sanitarias, pues ya todos Ujú, se vieron obligados pues a trabajar en sus hogares. Pero exacto. de una otra manera, lo que he notado, Walter, es que pese a que ha habido todo ese tema de adaptación, como decía, a la mala para muchos y otros lo vieron con gran agrado, otros se resistieron, otros que simplemente lo vieron como algo temporal y volvieron a sus viejas Ujú, costumbres, pues lo que yo observo, al menos en el escenario peruano, es que se mantiene lo tradicional, todavía se mantiene lo tradicional, pese sí. a que hubo una gran inversión en tecnología, todavía se mantiene lo tradicional y yo me imaginé pues que iba a dar un salto pues las organizaciones de países Ujú. subdesarrollados a países desarrollados que yo he visto, pero no. La verdad ha sido solamente algo temporal y todo está volviendo al, como decía, al nivel de siempre, ¿no? Pero Sí, no sé, ¿cómo lo ves tú? sí, yo lo dividiría por industrias. Puedo, puedo Ajá. decirte que hay determinadas industrias que sí dieron ese salto o todavía están en la transición a la transformación digital y están comprometidos con eso, Ujú. como por decirte la industria financiera. La industria Claro, financiera sí ha claro, dado claro. pasos enormes por Ujú. necesidad, y esto es necesidad de competencia, ¿no? La cantidad de bancos y financieras virtuales contra las que tienen estructuras de costos muy elevados, y hay bancos que realmente no pueden sostener y ser competitivos hoy en un mercado donde
una entidad bancaria que tiene sucursales físicas en 24 provincias, por ejemplo, en Argentina, y en cada una de las ciudades grandes de cada provincia, es una estructura de costos enorme Ujú, contra un banco virtual digital que abrió las puertas con una oficina allá en Buenos Aires, en un edificio, y con esa oficina le alcanza para manejar un banco virtual millones, millones, millones de pesos y de dólares. mm, Y la verdad que competir contra esas estructuras requiere sí o sí de una adaptación a lo virtual, a la tecnología rápida. Si no, te ujú. vas quedando atrás y vas perdiendo clientes, porque hoy una cuenta bancaria te la abrís en menos de 5 minutos y Sí, desde el pues. teléfono celular. Sí, 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 es verdad. Entonces, la industria financiera para mí sí dio un salto importante y está traccionando a todas las demás. Luego tenés todo lo que son la industria del software, de la inteligencia y del conocimiento, la creación, videojuegos y demás. Las industrias comerciales, como es acá en Argentina, que lleva la delantera sobre todas las demás, Mercado Libre, que es una gran empresa de compraventa y de venta online Ujú. masiva, donde pasó a ser la empresa que más comercializa en el país y necesariamente esa hizo desaparecer grandes cadenas acá en Argentina, como Walmart se fue a Argentina, Falabella se fue Oh, de Argentina. Son dos grandes que estaban en Argentina y desaparecieron, más allá de mm, las condiciones económicas de Argentina, que son muy malas para ese tipo de negocios, que tienen márgenes muy bajos de rentabilidad, que operan más por lo masivo que por la rentabilidad por unidad. Bueno, esos dos grandes se fueron. ¿Sí? Que se vaya un Walmart de Argentina, que se vaya claro. Falabella, Qué no fuerte. es cualquier cosa, ¿no? Claro, es fuerte. Entonces, Porque te comento que aquí en Perú, hablando de esas cadenas, pues al contrario, ujú, se han fortalecido más todavía. Y acá se ha ujú, fortalecido mucho más el tema de esta industria de los retail, que le llaman cada vez está fuerte y en un ujú, auge muy grande y expansivo. Y quería aprovechar justamente este tema, ujú, Walter, porque en el fondo se ve la importancia de esa adaptación, de ese cambio. Yo he hablado con varios profesionales y algunos empresarios, y un poco algunos de ellos entraron en crisis, en una crisis de liderazgo. Ellos ujú. me Total. daban esa conversación porque me decían, Juan, tengo responsabilidad, soy la cabeza de la empresa, pero no sé qué hacer. ¿Qué podrías comentar sobre ese aspecto? Pues que yo lo veo normal, porque al final pues somos humanos, pero que uno tiene que saber reaccionar. Pero te comento que tuve muchas consultas porque algunos no sabían qué hacer sobre escenarios totalmente nuevos, porque la pandemia fue un escenario totalmente nuevo y que ellos Ujú. buscaban justamente un coach. Claro, mira, ahí me dispara cosas interesantes para traer. Una es, no había líderes preparados para liderar a distancia, de forma remota. Ujú, Todo líder vivía bajo el paradigma de que a aquellas personas a las que liderás tenés que tenerlas cerca ujú, para mirarlas y controlarlas, de que hagan lo exacto. que tienen que hacer. Entraron en crisis cuando perdieron el control o Exacto. cuando perdieron lo que ellos creían que era el control. ¿No? ¿Sí? Y ellos dudaban, Juan, ¿van a trabajar? ¿Cómo voy a pagar? Me decían. ¿Cómo yo sé Exacto. y cómo medir y cómo darme cuenta que tengo que ir a su Fíjate casa? que, Y tenía un mm, montón de preguntas en la cabeza. claro, es que se llenaron de dudas porque venían de un paradigma de jefe y no Ujú, logran pasar, y te puedo decir hoy en día, no logran pasar al paradigma de líder. Abandonar el ser jefe para ir al líder, el trabajar con las personas desde el compromiso y la confianza y no trabajar desde el palo y la zanahoria, ¿no? mm, Si haces las cosas mal te doy palo, si haces las cosas bien te muestro la zanahoria adelante como el burro para que la sigas. sí, pues. Salir del palo y zanahoria para ir a un paradigma de liderazgo donde Oh, lo que prima es la confianza y el compromiso y exacto. las relaciones, eso les costó porque no estaban Le listos. costó mucho porque te comento que muchas personas me confesaron que, Juan, pero ¿cómo ahora yo voy a interactuar si es una computadora?
Yo lo único que recuerdo que le dije, pues mira el escenario y comienza a pensar la relación, porque la base es la relación. Si tú no has tenido una buena relación, es tu oportunidad de mejorar la relación que tú tienes con tu gente, le digo. ¿Qué puedes decir al Ujú. respecto, Walter? Y totalmente. Me hiciste acordar, mientras lo decías, me hiciste acordar viste que te conté que mi transición al teletrabajo fue años antes de la pandemia. Me hiciste acordar a mi jefe, ¿no? Mi jefe que era una persona que te controlaba mucho, que estaba ahí encima de los números y demás, y pasar a preguntarme, una persona que nunca me había preguntado sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre Mm, cómo estoy, cómo está mi claro. día. Empezó porque le bajaron línea de decir, le dijeron, mira, tenés que empezar a preocuparte por estas cosas. Y fue raro ver el cambio. Después de unos Mm, años de sostenido ese cambio, lo empecé a creer como empleado, ¿sí? Porque al ujú. principio parece todo fingido, ¿no? Alguien que no está acostumbrado. Como un Imagínate a alguien que no está engaño. acostumbrado, No hay claro, parece un una, engaño para para que trabaje. para que trabaje, claro. Claro. Y claro, esto se me vino a la cabeza y esa misma transformación tienen que estar dispuestos a hacerlas. Mira, el mundo que viene, no, por más que nos resistamos, no va a tener menos tecnología que antes, va a tener más tecnología que antes. Va a haber más hipercomunicación que la que tenemos hoy. Pero mira, quieran o no, Ujú. la capacidad relacional, emocional, afectiva, la tecnología no puede ocupar ese lugar. No, no, no aún. ChatGPT puede que algunas cosas ya esté sabiendo sobre gestión de emociones porque tiene acceso a datos sobre Claro, el Big neurociencias y Data y demás. demás, pero uno, como tú Mm, dices, no es tonto, pues, ¿no? Yo prefiero y hablar no, contigo, con un ser Walter, humano. que con una máquina que me esté hablando, diciendo y demás cosas, no es igual, pues, Walter, yo tonto no soy, pues, ¿no? Entonces, Y no, te digo claro. eso porque es una naturaleza. En cambio, el otro es algo Sí. artificial. Entonces, bajo ese tema, Ujú. pues se entiende mis emociones mías, que son humanas, que es una esencia propia de mi creación natural, y yo lo veo por algo instintivo. ¿Cómo lo ves tú? Correcto. Y lo que te puedo traer es que con lo que acabas de decir, una de las habilidades gerenciales importantes que todo líder hoy debería empezar a ocuparse ya mismo de hacerse cargo para que el futuro no lo pase por arriba, es trabajar la empatía. Eh, ¿Sí? La empatía y entender que el otro ser humano que está ahí, que circunstancialmente cumple un rol debajo mm, de tu rol, que tu rol es solo un rol, no te hace superior sobre esa persona, ¿no? exacto, Es exacto. un rol porque cada uno colabora desde ese rol que Ujú, tiene para el objetivo final de la organización. Entonces, cumplimos roles, según los roles son las responsabilidades, según las responsabilidades son los, el dinero que cobramos, ¿sí? Pero todos estamos con un solo objetivo y el objetivo es cumplir la misión de la empresa. claro, Entonces, es entender que desde los distintos roles no son roles de poder, sino son roles de procesos. Y si son entendemos que funciones, son mis esa... actividades, pero no es algo como tú lo has dicho. Para mí un rol no es poder, una posición no es poder. Me has hecho acordar, Walter, el tema de Ujú, empresas familiares. Yo me acuerdo cuando hice un estudio hace muchos años y hablé de esto en una conferencia en España, este, que el problema que cuando se ve el tema de las empresas familiares, y hay mucho el tema de la relación, personas, trabajadores, familia, negocio, entonces cuando uno lo piensa mirar ya de una forma ujú. objetiva y conociendo la dinámica organizacional, funcional, el error de todos ellos es la posición. Yo decía, no, son los roles. Lo que pasa es que cuando lo miramos por roles, y te doy toda la razón, cuando yo lo puse en el coaching y les demostré cómo a través del coaching en la empresa familiar se puede manejar roles, cambiar la percepción del rol, vivir el rol de una forma diferente, no afecta pues esos códigos Ujú. familiares que son de otro plano porque es otro rol, porque yo digo, tú ahorita eres el papá porque estamos ahorita en una reunión en tu casa, o sea, tu rol es de padre, pero si estamos en la oficina,
tú ya no eres el papá, pues tú eres el jefe, y es tu rol de jefe. ¿Te das cuenta? ¿Y Entonces, cómo, cuando sí, sí, hablamos de roles, cómo te ha ido? ¿Cómo claro, te ha ido en eso? entonces ahí no puedo yo ir pues como sobrino primo a tratar de llevar la casa a la empresa, pues tampoco, ¿no? O la empresa llevarla a la casa, porque el escenario en el cual estoy hace que yo entienda cuál es mi rol según mi escenario. ¿Cómo lo ves tú, Walter? Sí, te preguntaba cómo te ha ido con eso, si te ha funcionado que lo hagan o Sí, no. sí, 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 bien, sí. ok. No, no, sí, me funcionó muy bien, sino que quería saber tu opinión. Sí, 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 ahí te traigo mi opinión. No, a veces eh, me dio un poco de gracia el que tengo la experiencia de encontrarme Mm, con que el que tiene rol de padre y a la vez es dueño de la empresa o fundador de la empresa, se le dificulta mucho salir de ese rol. ¿Sí? claro. ¿Por qué? ¿Sabes por qué te digo? Porque tienen hábitos de padre. Y yo Exacto. le digo, ahí es cuando tuve que trabajar como coach el tema de su percepción, el tema de la mirada. Y tuve que trabajar mucho el tema de los escenarios para no trastocar cosas y que ese mismo rol y los roles se entiendan tú y la familia. Y tenía que hablar, yo te digo, con papá, la mamá, la esposa y con todos los involucrados Ujú. para decirles cuál era la estrategia como familia empresaria, por decía. Una cosa es la empresa familiar y otra cosa es la familia de la empresa, le digo, por si acaso. Tú me has invitado a tu casa y en tu casa no hay negocio, no hay pues un personal de atención, no hay nada, es tu casa. ¿Y cuál es tu rol acá? Tu rol es de papá, tu rol es de mamá, tu rol es de hijo. Y si estás en la empresa, es otro rol. Entonces, ustedes tienen doble vida, pero esa doble vida tienen que saberla llevar. Es como cualquier persona. Lo que pasa es que una persona en su casa que no tiene empresa, pues puede ser el manager de marketing, ¿no? Como el caso tuyo, pues, ¿no? Sí. Hacer es el manager de marketing, pero eso solamente es en el trabajo, no vas a ser el manager de marketing en tu casa. No sé cómo te tratará tu mujer si tú tratas de ser el manager de marketing. ¿Qué opinas tú, Walter? Claro, de hecho, me estás trayendo empresas con las que actualmente estoy trabajando, Mm, donde veo gerenciándolo uno de los dueños, y en distintos puestos otros de los dueños, ¿no? Que forman parte claro. del directorio. Ocupan roles dentro de la organización, distintos puestos, y después ocupan en lo que es el directorio para la toma de decisiones, en roles de miembros del directorio, ¿no? Ajá. Y en algunos casos no te encontrás directamente con la familia, padre, madre, y Sí. los hijos, sino que te encontrás con que son primos, con que son Mm, hermanos, y mm. muchas veces una de las cosas en las que me he encontrado son crisis que hay en la familia, difíciles de llevar en el trabajo, y muchas veces a gente aguantándose cosas dentro del trabajo porque hubo una pelea en la familia. Ahí se Ah, entran a sí. complicar las cosas. Sí, He sí, sí, visto sí, un sí. tío con un sobrino peleados afuera de la Mm, casa y que no pueden disimular la pelea que tienen adentro porque uno tiene un rol de dueño y el otro tiene rol de empleado, ¿no? claro. Y te encontrás con eso y se les hace complejo separarlo. Conversás con estas personas y finalmente he trabajado para que se enfrenten en una conversación, que no se entienda enfrentar como una lucha ni nada por el estilo, sino que tengan una conversación, que se sienten frente a frente a una conversación Para tratar para el tema. limpiar, Sí, claro, pues, limpiar ese tema porque para terminan sanar dañando esa todo. cosita y yo lo veo, Walter, esa cosa como una oportunidad de mejorar la relación. ¿Por qué? Yo le Ujú, decía a todos ellos, no, nadie ha pasado, ¿qué te digo?, un proceso de una escuela de ser familia empresaria, porque eso realmente no existe. Todas las ujú. universidades y las instituciones formativas de empresa, cuando han ido pues muchas personas, empresarios que he tenido alumnos, todos están formados para el tema pues de gestión de la administración, sí, pero eso no es la familia, pues, ¿no? Está formado solamente para el negocio. La Claro. familia esa es otra cosa, pues, ¿no? Y de Entonces, hecho no, la no, no, familia, no, no vas a pretender, pues, no, ignorar al sobrino, al cuñado en tu empresa, pues siendo familia. No, pero Juan, acá ellos ya saben que son mis empleados y que tienen que someterse a esto. No, no es así porque
Ahí está. Ese problema con tu cuñado lo vas a llevar a tu casa. Claro. Yo no sé si tu mujer te va a dejar dormir en la cama y te va a mandar al sofá, le digo, piénsalo bien. Ahí Entonces, surge, ahí Juan, surgen sí. esas equivocaciones, te comento. Mm, y surge algo que dijiste que me lo encuentro con mucha frecuencia, que es esta cuestión de ellos ya saben lo que tienen que hacer. El tema es que cuando es familiar y a la misma vez es empleado en la organización, Mm, es un colaborador en la organización, perdón, ya esa palabra empleado no va más, es ujú. colaborador en la organización. No, es diferente el Uno como, trato. claro, pero uno como jefe cree que lo va a hacer porque por el rol que tiene y porque se le paga para No. eso, pero Mira, es cree simple, que tiene Walter. otros Mira, derechos. yo le decía a ellos, mira, tienes que entender esto. Cuando él está acá, es el trabajador. Pero yo te pregunto, ¿cuántos trabajadores tuyos tú lo ves en el trabajo y lo ves en tu casa? Solamente a él, a los demás Mm, no lo ves. Entonces, ¿el trato es igual? No es igual, pues. ¿Por qué? Porque hay un después. Con los demás no hay después, solamente es el trabajo. Entonces tienes que, yo digo, entender que esa relación tiene que tender ese escenario de que tengo una relación contigo acá, pero también tengo una relación contigo en otro lado. Y no puedo no, ignorar eso. No puedo no, no, decir, no, suma mucho. tú tienes que entender. Yo le digo al empresario, ¿y tú también no puedes entender que tú lo vas a ver en dos escenarios? O sea, el Y si fuera entender la es mujer, viceversa, le digo. y si fuera la mujer, que también pasa en muchos casos, Mm, sos socio de tu misma mujer, ¿no? claro. Y se ven todo el día, ¿no? Se ven en la organización, salen, se ven en la casa, salen, se ven con los hijos, salen a comer, vuelven a hablar de Mm. trabajo y se mezclan las cosas. Y también hay Uh, un gran aprendizaje ahí sí. cuando hay que separar el trabajo de la vida, ¿no? De la vida personal, de la vida Ujú. de pareja, De la claro, vida le de digo, pareja. porque si no, alguien de los dos se va a aburrir, le digo. Porque eso también me ha tocado, ¿qué te digo, Walter? Walter, el tiempo no es Bueno, mucho, el tema es muy sí, interesante, lo dejamos para otro podcast. Tus palabras correcto. finales para la audiencia. Bueno, ante todo agradecerte, Juan, por esta oportunidad de compartir. Dejarle también a la audiencia la posibilidad de que en los comentarios de tu podcast o si vos querés pasarle después mi contacto, si alguien Ujú. quiere profundizar estos temas conmigo, conversar acerca de alguno, bienvenido sea, estoy abierto a lo que surja. Para mí fue un placer volverte a encontrar después de muchos años que estábamos en contacto. Si no me equivoco, estamos hablando de 14 años atrás, más o menos, Sí, sí, bastante donde tiempo. nos Mm. conocimos y bueno, poder estar compartiendo este espacio con vos hoy me da mucha satisfacción. A Así que muy ti, agradecido por eso. a ti, Walter, también por tu disposición y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias.